Muy bien. Ahora se me escucha, por favor, para confirmar. Sí, doctor, se escucha y se ve la pantalla de forma correcta. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por la espera. Vamos a desarrollar la clase sobre medios probatorios y vamos a tratar de exponer algunas referencias que son muy significativas en un contexto mucho más dinámico, un contexto mucho más dinámico. Por ello, vamos a resaltar algunas cosas antes de comenzar con las diapositivas. La primera de ellas, en los últimos años, en particular, gracias a la constitucionalización de todos los tipos de proceso, la evaluación probatoria ha tenido muchísima referencia significativa. Hoy por hoy, los procesos judiciales enfatizan principalmente tres grandes elementos de evaluación. Uno, la evaluación probatoria. Dos, el carácter argumentativo, normalmente vinculado a la actividad judicial, se le exige más al juez que a las partes procesales. Y tres, la evaluación procedimental para la evaluación de un caso, que generalmente está asociado a lo que significa gestión judicial, que impone o que puede provocar la evaluación, por ejemplo, de políticas vinculadas al ámbito procesal, como por ejemplo el proceso de oralización. Por ello, la prueba es sumamente importante en un contexto dinámico en diferentes especialidades. Recuérdese que el ámbito del derecho procesal, el derecho procesal es una disciplina novedosa. Es una disciplina que en términos jurídicos surge después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, en particular para poder analizar, evaluar el contexto de los crímenes de lesa humanidad, y que por eso muchísimos juristas, sobre todo uruguayos y argentinos, que vivían en ese contexto con familias en el contexto europeo de fines de Segunda Guerra Mundial, en América Latina a partir de 1960 desarrollan una teoría procesal mucho más vinculada a nuestra realidad. Y por eso es que poco a poco se va desarrollando toda esta perspectiva procesal. 1960 se independiza del ámbito civil, el derecho procesal civil. 1980 se desarrolla el derecho procesal constitucional, en particular para poder garantizar todo lo que son los procesos constitucionales. 1990, a raíz del proceso de adaptaciones a nuevas exigencias sociales, comienza el trámite y el camino de la oralización en el ámbito procesal penal, se reconfigura el proceso penal porque tenía un mecanismo mucho más vinculado al ámbito del método inquisitivo, que es una metodología sumamente antigua, que proviene inclusive de la Edad Media, con el aporte del derecho canónico en particular. Por eso que nuestro sistema jurídico es apropiadamente desarrollado en función a elementos históricos, romano, germánico, canónico, francés. Correcto, francés en 1804 con el Código Civil. Para el año 2000 en adelante, gracias al impacto del derecho convencional, en particular en el año 2006, cuando se desarrolla la teoría del derecho convencional, correcto, se desarrolla una mejor evaluación de la prueba en todas dimensiones procesales y comienza ya a implementarse en el ámbito laboral, en el ámbito civil, ¿correcto? Pero toda esta perspectiva de la prueba, entonces nos permite decir, si es tan importante, evidentemente tenemos que evaluar una condición superior. Recién estamos comenzando la exposición. Por favor, Gisela, un poquito después. Sobre la base de la evaluación de importancia de la prueba, tenemos que tomar en cuenta que en términos generales, literal, todo tipo de proceso va a tener las mismas condiciones y referencias vinculadas al trámite usual. La evaluación de los hechos, la etapa del inicio del proceso para garantizar la complementación entre el artículo 6º del título preliminar del Código Civil con el título preliminar 4º
del Código Procesal Civil, la ejecución de las audiencias y todos los elementos que impliquen su ejecución, las pruebas de oficio, ya cuando el juez tiene que evaluar estos mecanismos probatorios para efectos de garantizar no solamente una imparcialidad, sino una tutela judicial efectiva y finalmente en la emisión de una sentencia. Por ello, la etapa principal normalmente está, ¿qué cosa? Cuando ya se ejecuta la etapa del saneamiento procesal en términos generales y la etapa previa a la emisión de la sentencia. Como se darán cuenta, es una etapa sumamente extensa, dependiendo del tipo de proceso en el ámbito civil, porque recuerden que hay varios tipos de procesos: proceso de conocimiento, sumarísimo, abreviado, de ejecución, los procesos vinculados eventualmente al ámbito de la ejecución de medios probatorios científicos, por ejemplo, en los procedimientos de filiación extramatrimonial. Ahí nos damos cuenta entonces, si todo tiene un patrón de referencia muy esquemático, vamos a poder darnos cuenta que en el trámite usual también es posible ubicar, identificar una condición bastante significativa, que son las acciones paralelas que se pueden desarrollar al trámite ordinario, que en este caso pueden ser las medidas de protección o eventualmente las medidas cautelares, que implican la evaluación también de la controversia en ese punto por parte del juez. Y fíjense que también se basa en una actividad probatoria. Pero vean la diferenciación que se da en el ámbito de los tipos de procesos. En un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso constitucional, en un proceso laboral, la prueba es absolutamente objetiva. No puede ser modificada, manipulada, interpretada de forma flexible, más allá de lo que pueda contener o que pueda generar. Tan es así que si, por ejemplo, ocurre un hecho delictivo, correcto, imaginémonos, muere una persona, no voy a decir razones de qué, el juez no va a quedar contento con la evaluación de los elementos probatorios que acrediten y certifiquen esa muerte, si es que no indican de qué murió, cuándo murió, bajo qué circunstancias murió, si es que se identificó el modo o el arma que finiquitó esa vida, etc. Eso indica una prudencia, una objetividad, una condición sumamente elevada para poder garantizar la validez de ese elemento probatorio, sobre la cual resulta sumamente funcional, ¿correcto?, generar una mayor tutela, resguardo, predictibilidad y análisis de elementos probatorios. Fíjense que eso ocurre también en el ámbito civil, ¿correcto? Tan es así que por acción procesal, el que propone algo tiene que presentar elementos probatorios para garantizar la convicción de su petitorio en función, ¿qué cosa? De la acreditación de la legitimidad para obrar y del interés para obrar. Si no, no va a poder garantizar ninguna acción a su favor. Igual ocurre en el ámbito constitucional. Se tiene que probar, ¿correcto? Evidentemente, en un amparo o en un habeas corpus, los elementos que se tengan que presentar van a diferir en función del detrimento del derecho que se pueda invocar. Esto también ocurre en el ámbito laboral. Pero vean lo que ocurre en un contexto procesal civil familiar. Ahí ocurre una diferenciación, porque por la misma legislación, ¿correcto? Tenemos una legislación de violencia familiar, tenemos una práctica procesal civil familiar en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, en el ámbito del derecho convencional, que indican que la prueba puede ser flexible, que se tiene que tomar elementos de diferenciación en función a la calidad y condición de las personas. Esto evidentemente parte en función de un nivel de tutela superior a las víctimas o a las potenciales personas en situación de vulnerabilidad, que no necesariamente son mujeres,
Pueden ser niños, pueden ser personas mayores, personas con discapacidad, personas LGTB, personas migrantes, personas con alguna diferenciación, ¿correcto? Evidentemente la mayor parte son mujeres, pero el nivel de vulnerabilidad es el patrón de referencia para flexibilizar esa prueba. Por eso es que normalmente en el trámite procesal civil familiar, la prueba puede ser relativa, ¿correcto? Y se puede trasladar la información a la parte acusada para que pueda certificar, acreditar o eventualmente descartar la acusación o los hechos indicados que pudieran haberse generado por su acción, ¿correcto? Como también se puede interpretar en función al género de la persona, ¿correcto? Esto es muy significativo, sobre todo en violencia familiar, sobre todo en situaciones como, por ejemplo, acoso sexual, como, por ejemplo, en acoso laboral, etcétera, en las cuales, evidentemente, la acreditación de la prueba va a ser casi imposible. Es sumamente complicado para una víctima, especialmente mujer, en condiciones de acoso sexual, acoso laboral o eventualmente agresión, por ejemplo, en una calle, acreditar esos hechos. Nadie está pues con una cámara en mano, con un celular en mano, filmando, registrando absolutamente todo lo que pasa, porque eso sería exponerse aún más. Entonces, en este tipo de situaciones, la prueba se relativiza, pero no por una cuestión trivial, sino en una función que busca relacionarse con dos principios procesales constitucionales sumamente importantes: tutela judicial efectiva y acceso a, a servicios de justicia conforme el artículo 8 de la Convención Americana. Pero fíjense bien, el resultado final en términos probatorios permite identificar una diferenciación, ¿correcto? Hay una diferenciación porque al final de cuentas, esos hechos, los que provocaron, los que van a generar la determinación del trámite del proceso, permiten generar dos niveles de evaluación: una evaluación objetiva y una evaluación subjetiva, sobre todo porque las diferencias son notorias. No se necesita mayor énfasis en esto, pero evidentemente hay elementos probatorios contundentes. Por ejemplo, una filmación es una acreditación absoluta de lo que ha ocurrido. Otro elemento probatorio sumamente contundente: una pericia, por ejemplo, para certificar o acreditar el asesinato de un sujeto, ¿correcto? Otro elemento probatorio sumamente significativo podría ser, ¿qué cosa? El registro de un voucher que acredita el depósito de una suma de dinero en la cuenta bancaria de una persona que pudiera acreditar, por ejemplo, una situación delictiva, por ejemplo, el pago de una coima, etc. ¿Correcto? Pero también se puede prestar a una interpretación de una evaluación subjetiva porque genera una victimización, ¿correcto? Y las condiciones de victimización son bastante particulares. ¿Por qué? Porque a veces las mismas personas que generaron las acciones o que provocaron el origen de los hechos pueden terminar siendo victimizadas, ¿correcto? Esto, por ejemplo, se produce muy comúnmente con la denominación de efecto doppelganger. ¿Qué significa el efecto doppelganger? Por ejemplo, señores, un ejemplo sumamente sencillo y muy referencial. Cuando ustedes comienzan a observar los conflictos familiares, por ejemplo, se darán cuenta que, vamos a llamarlo así, progenitor 1, progenitor 2, para evitar los temas de género, principalmente para darle un mayor valor de objetividad. Progenitor 1 reclama los derechos, correcto, al progenitor 2. Progenitor 2 reacciona y ejecuta un acto que eventualmente pudiera ser una lesión, una violencia, alguna situación negativa. Progenitor 1 ejecuta el trámite de un proceso judicial, ejerce el derecho de acción, plantea una demanda, ¿correcto?, con un petitorio. Generalmente primero son los alimentos, ¿correcto? Pero cuando el progenitor 2 recibe la notificación de ese primer proceso, ¿qué es lo que suele generar?
Y esto se acredita, señores, en todas las estadísticas del Poder Judicial, literalmente en todas las Cortes Superiores de Justicia de nuestra República, que ejecuta actos de carácter procesal y de carácter judicial para contrarrestar ese primer proceso judicial. Por lo tanto, si lo demandaron por alimentos, pide o variación de tenencia o tenencia compartida o eventualmente un régimen de visitas en otro distrito judicial. Solicita la reducción de alimentos, ejecuta situaciones como por ejemplo sustracción de menor. Y ahí se dan cuenta que comienzan a prosperar, comienzan a acumularse, comienzan a generarse varios procesos judiciales sobre los cuales una parte en un proceso es parte demandante. Y esa parte demandante en otro proceso puede ser la parte acusada, por ejemplo, en una denuncia por violencia familiar en el ámbito penal, o eventualmente puede ser, ¿qué cosa? Demandada en un proceso civil, ¿correcto? Entonces comienza a generarse la acumulación de litis en diferentes expedientes, en diferentes órganos judiciales, que termina amplificando el conflicto y donde los niveles de victimización ya son evidentes. Y en este tipo de situaciones, una persona podría decir, yo soy la víctima en ese juego, pero no necesariamente será víctima en el otro expediente. Y ese es un problema que ha terminado por colapsar nuestro sistema judicial, sobre todo cuando comienzan a observar que en procesos de trámite de violencia familiar, normalmente hay varios expedientes en forma paralela que se van tramitando y que no adquieren la evaluación por gestión judicial debida o diligente. Sobre todo porque nuestra legislación en el ámbito procesal y sustantivo suele atomizar el conflicto familiar. ¿Qué significa atomizar el conflicto familiar? Significa limitar, reducir, analizar puntualmente un caso concreto. Ante este tipo de circunstancias, es sumamente importante tomar en cuenta que lo que, por ejemplo, en el trámite de un proceso de alimentos, los elementos probatorios no van a ser tan significativos como si fuera un proceso de violencia familiar que se tramita bajo otra naturaleza y bajo otras condiciones, o eventualmente, ¿qué cosa? Se analizará en una perspectiva constitucional cuando, por ejemplo, una de las partes, considerando que ha sido afectada, impugna una de las decisiones judiciales por considerar que la fundamentación es sumamente débil y esta fundamentación limita, ¿qué cosa? La tutela de sus derechos, sobre todo en función al inciso número 5 del artículo 139 de la Constitución, que impone a todo juez a fundamentar su decisión. Entonces, vean cómo es que este tipo de realidades termina por provocar una nueva condición, por generar un mayor énfasis en el estudio de la prueba. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que el conflicto en sí mismo se puede evaluar de diferente manera. El conflicto desde una perspectiva procesal civil se centra en tres elementos. Miren bien, partes procesales, petitorios y normatividad. En el ámbito procesal penal, ¿en qué se centra el trámite del proceso? En la evaluación de los hechos, en la acreditación del dolo y en la acreditación del daño a la víctima. Para su reparación, no necesariamente, porque recuerdan que hay una condición que tiene que asumir para efecto de que se convierta en víctima, porque el Estado reemplaza a la víctima, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo es que el sistema procesal analiza a la prueba en función de cada elemento o tipo de trámite del proceso judicial. Por eso, desde el año 2003, en particular desde el año 2008, en la que sustentamos con un libro El Derecho Procesal de Familia como nueva especialidad, hemos sustentado la significación y la diferenciación del tipo de proceso familiar muy especial y diferente al proceso civil. Y le voy a dar una explicación sumamente objetiva en este sentido.
¿Recuerdan lo que les había explicado en el trámite del proceso civil? Fíjense bien, partes procesales petitorios, correcto, y la legislación. Pero recuerden, en el contexto procesal civil, familiar, las diferencias son sumamente elocuentes. ¿Por qué? Primero, puede surgir un hecho y las partes no necesariamente ejecutan un acto judicial o procesal para la tutela de sus derechos. Ejemplo sencillo. Ocurre, ¿qué cosa? La omisión de los alimentos, una pareja se acaba de separar y no existe una demanda automática e inmediata para pedir el cobro de alimentos. Muchos dirán, pero un momento, es su derecho, sí. Pero recuerden que el alimentista usualmente es menor, usualmente no puede ejecutar estas acciones, depende del progenitor. En este caso, el que ejerce la tenencia ficta. Y como no se desarrolla la acción judicial, porque a veces existen elementos subjetivos que limitan, condicionan o tienen la esperanza de que de repente en un futuro cercano el problema se solucione, no se ejecutan acciones. ¿Por qué creen que en nuestra legislación un progenitor tiene hasta 15 años para plantear el cobro de los alimentos? Y eso fue una reformulación de la ley, porque existió una controversia en que si el plazo tomaba 2 años o podía tomar más tiempo. Entonces, vean cómo es que este tipo de condiciones afectan el desarrollo del trámite del proceso en lo familiar. Otro elemento, señores, es, ¿qué cosa? Las condiciones subjetivas que afectan el comportamiento y acción procesal y judicial. ¿Cuántas veces han visto a personas que ya no quieren continuar litigando en un proceso judicial o de alimentos o eventualmente de tenencia, etcétera? ¿Por qué? Porque se cansan, porque consideran que no van a tener un nivel de tutela, porque los recursos económicos, porque eventualmente las condiciones personales familiares ya son insostenibles, ¿correcto? Por eso es que hay una altísima tasa de abandono procesal, por eso es que hay una altísima tasa de omisión en el cumplimiento de alguna carga procesal, cuando el juez ordena que se ejecute alguna acción, ¿correcto? Y por eso es que también las partes no suelen, ¿qué cosa? Reclamar o eventualmente exigir la ejecución de la sentencia en la etapa posterior a la emisión. ¿Por qué? Porque el Estado no puede hacer un control directo e inmediato. Primero porque no tiene recursos y segundo porque no está facultado de forma obligatoria o vinculante. Por eso es que depende de las partes que le informen que no se cumple una sentencia judicial, ¿correcto? Y ahí se van a dar cuenta que entonces el contexto del proceso familiar tiene una naturaleza totalmente distinta. Pero fíjense, esa situación es muy importante para poder tomar en cuenta el modo en el cual la ley analiza el trámite del proceso, en función de una realidad social, en función de las condiciones que pudieran desarrollarse en el ámbito judicial. Y para ello vamos a hacer algunas condiciones de evaluación y de descripción de cómo se analiza un elemento probatorio, correcto, comúnmente denominado medio probatorio, pero normalmente se denominan elementos porque son elementos individuales y que se analizan en forma conjunta, se analizan en forma sistemática. En la anterior normatividad, esto es en el Código de Procedimientos Civiles, existía una condición de prueba tasada. Cada elemento probatorio tenía un peso, una significación, una valoración que el legislador le daba al juez. Hoy eso ya no existe, salvo en una situación muy delimitada. Y normalmente los procesalistas no los conocen. Y no lo conocen no porque una cuestión de ignorancia, no, sino porque esta es una situación más vinculada al ámbito civil familiar. Les doy un ejemplo, para que vean que hay prueba tasada aún, ¿correcto? Filiación extramatrimonial. Imaginémonos, Adán, Eva. Adán, presunto padre del hijo de Eva, ¿correcto? Si Eva plantea la ejecución de una prueba biológica respecto de Adán para acreditar su paternidad sobre, imaginémonos, Caín, ¿correcto? Viene la gran pregunta. El informe sale positivo,
Pregunta, ¿qué elemento probatorio podría presentar Adán para decir, no es mi hijo? ¿Alguien conoce alguno? Es imposible. Es una prueba contundente. Con lo cual, y esto también lo hemos sustentado en muchísimas oportunidades, ¿correcto? Ese elemento probatorio es tan contundente que hace inútil el trámite del proceso. Estos procesos deberían ser no contenciosos. Y no contenciosos por una cuestión muy simple. La misma ley ha limitado la actividad probatoria de parte del juez. ¿Qué podría decir el juez? Oiga, no, sospecho que la técnica en la evaluación del acopio de muestras de sangre para acreditar la afiliación han sido equivocadas. No, no es competencia del juez. El juez no puede evaluar absolutamente nada. Y como el juez prácticamente se basa en el informe pericial que ese informe biológico determine, literalmente su participación está condicionada, está limitada al 100%. Tiene que decretar que es el progenitor, ¿correcto? Sale la prueba biológica negativa, igualmente el juez ya no puede hacer nada. Oiga, pero sí se parece a Adán con la criatura. Señor, la prueba es absoluta. Ahí se dan cuenta que esa es una prueba tasada de facto. Y se podrán dar cuenta que que el legislador, en la medida en la que trató de visualizar una condición, ¿correcto? Una condición desarrolla una referencia muy importante, ¿correcto? Trata de condicionar para efectos de reducir trámite procesal, para efectos de reducir el tiempo de trámite, etcétera. ¿Qué cosa? La evaluación de un derecho. Y eso es positivo. Por eso les indicaba que en este tipo de situaciones, esos procesos literalmente, ya no deberían ser contenciosos, deberían ser no contenciosos, porque literalmente el juez no tiene que generar la evaluación de nada. Muy bien. Sobre esta base, entonces, fíjense cómo un ejemplo un ejemplo muy pequeño, permite demostrar que es posible transformar no solamente teoría sustantiva, sino también teoría procesal. Y por ello el análisis de una condición procesal penal nos permite identificar. Miren lo que habíamos mencionado al inicio de la conferencia. Por ejemplo, en un homicidio, ¿correcto? Si en el informe médico forense, en la necropsia, por ejemplo, imaginémonos que este es el muerto, ¿correcto? Y tiene una herida punzocortante a la altura del corazón, y el informe pericial dice que murió por paro cardíaco, tiene que acreditarlo, tiene que demostrarlo. Si el informe eventualmente indica hay una herida punzocortante, pero murió por el impacto de una bala, ¿correcto? También existen mecanismos para acreditar, ¿correcto? Muy bien. Por eso es que es muy importante entender este tipo de situaciones, ¿correcto? Este tipo de situaciones garantizan este tipo de condiciones. Por ello, es absolutamente referencial entender que la prueba, el elemento probatorio, adquiere una importancia sumamente elevada
sobre todo para garantizar la legitimidad de toda decisión judicial. Ahora observen cómo es que la prueba se evalúa en un contexto constitucional, ¿correcto? En este contexto constitucional, imaginémonos y detallemos hasta si tenemos esta perspectiva, amparo o habeas corpus, recuerden que ambos están vinculados sobre todo a la tutela de derechos fundamentales, ¿correcto? Fíjense que el amparo está vinculado principalmente al ejercicio y desarrollo de todos los derechos que no estén vinculados al ámbito de la locomoción, cosa que el habeas corpus sí lo está. Sobre esa base, entonces, recuérdese que la evaluación de la prueba adquiere un carácter de elasticidad. Y una condición de elasticidad, ¿por qué? Porque recuerden que el trámite de estas acciones es temporalmente reducido. ¿Por qué? Porque se trata de derechos fundamentales. Todo aquello que no involucra derechos fundamentales tiene que seguir el trámite de un proceso ordinario. Por lo tanto, téngase en cuenta que este tipo de situaciones procesales normalmente va o en paralelo o de forma derivada al trámite de un proceso principal, ¿correcto? En el ámbito civil, complementen, por favor, el artículo 6 del título preliminar Código Civil con el artículo 4 título preliminar Código Procesal Civil. Interés para obrar, legitimidad para obrar. Y por eso es que es sumamente importante entender que los elementos probatorios en el proceso civil se desarrollan en función a la preclusividad. Esto es, el actor demandante tiene que presentarlos en la etapa de la demanda. Existe una mínima condición, existe la posibilidad, por excepción, de que pueda aportar otros elementos probatorios después de la demanda. Pero tienen que cumplir dos condiciones. Uno, que el demandante no haya tomado conocimiento de estos, y dos, que se hayan producido o que se hayan generado o que se hayan registrado después de la demanda. Y si fueron antes, evidentemente corre la primera condición, que no hubiera sido tomado en cuenta por el demandante por desconocimiento, ¿correcto? Entonces, fíjense que en este contexto el principio de oportunidad, sobre todo con la acreditación de los elementos probatorios, es referencial. Esto también involucrará una condición limitativa a la parte demandada. ¿Por qué? Porque en la contestación de la demanda también tendrá que presentar los elementos probatorios que acrediten su posición. Esto principalmente para contradecir, ¿correcto? Y en la contradicción vamos a tomar en cuenta estas referencias. Y estas referencias, sobre todo, van a establecer el inicio del trámite del proceso, la etapa de saneamiento procesal, si es que el procedimiento judicial es amplio, ¿correcto? Si es extenso. Entonces, sobre esa base, por favor, fíjense, cuando se presenta la etapa postulatoria, ahí es donde se presentan los elementos probatorios, ¿correcto? Esa evaluación que se va a ejecutar ahora y así de forma formal ante el órgano judicial en el trámite del proceso, va a permitir algunas condiciones y características. Miren ahora la evaluación de elementos probatorios en el contexto de violencia familiar. Y quiero que vean la sentencia en el Tribunal Constitucional del caso 3378-2019, acción de amparo Tribunal Constitucional, que detalla que es constitucional dictar medidas de protección a favor de una víctima, mujeres agredidas, sin escuchar al denunciado.
Muchos dirán, momentito, igualdad de armas, condiciones constitucionales. No, señores. Acá hay un elemento que es significativo. En el trámite de un proceso judicial, no todas las partes tienen las mismas características. Y si creen que esto es disfuncional, por favor, vean el contexto del proceso laboral. En el proceso laboral, el empleador tiene las mejores y mayores herramientas como para demostrar o condicionar su posición, sobre todo frente al empleador. Por eso es que se asume una condición intuitiva a favor de la parte débil. Y esa condición normalmente se basa en el principio de la realidad, que es una garantía a nivel de metaprincipio que tutela al empleado. Pero fíjense, en otras condiciones, en el contexto, por ejemplo, civil familiar, esto también es positivo porque garantiza una condición positiva para una eventual víctima. Esto es, señores, una medida de protección. No significa una sentencia, significa que el trámite del expediente va a continuar, va a tener que ser esclarecido. Y una medida de protección no limita, no condiciona, no genera una condición peyorativa en la parte que se vea perjudicada, ¿correcto? Ahora, que he llegado a una instancia a nivel de Tribunal Constitucional ya de por sí es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucho tiempo. Vean cuánto demora un trámite procesal y probablemente esa víctima ha tenido que recurrir primero a una instancia muy elevada y dos, a una condición de sumo peligro porque está cerca del agresor. Entonces, acá hay que tener un poco de cuidado porque no todo se puede interpretar como si las partes fueran equivalentes, ni todo se puede interpretar de forma absoluta. Recuerden que el derecho busca, sobre todo, más que la legalidad, la justicia, ¿correcto? Y no es que se desacredite la legalidad, lo que se hace es garantizar esa legalidad a una condición de justicia, que es mucho más idónea. Por ello, cuando se critique este tipo de sentencias y se dice, ¿afecta el principio de inocencia? No, porque el principio de inocencia se tramita en el proceso principal. ¿Afecta el debido proceso y la tutela judicial efectiva? Es una medida paralela, es una acción, ¿qué cosa? Paralela al trámite ordinario. Por lo tanto, eso va a continuar. Y ahí es donde se tienen que garantizar estas acciones, estos principios, ¿correcto? Y esto permite, sobre todo en una acción oportuna, la tutela de derechos de una persona en situación de vulnerabilidad, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, recuérdese que la misma ley 30.364, que además ha sido constantemente modificada y que inclusive generó un pleno jurisdiccional en el año 2019 a través del acuerdo 9, correcto, en la que detalla que toda situación de violencia tiene que generar una denuncia y un trámite procesal penal. Con lo cual ya no hay principio de oportunidad, con lo cual, aún en situaciones en las cuales las partes hayan quedado por superada la situación de violencia, porque recuerden que una pareja se puede reconciliar, igual se tramita, ¿correcto? Son las disfuncionalidades de un sistema que busca proteger a la víctima, pero cuando la víctima, en función de su capacidad, opta por ya no ser considerada víctima, especialmente cuando retoma una relación afectiva con su pareja, bueno, en ese sentido, vean el propio título preliminar del Código Civil, que le faculta a todas las personas a ejercer en plenitud de sus derechos. ¿Correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, como ya nos damos cuenta que existen una serie de elementos que pueden condicionar una decisión judicial, nos vamos a dar cuenta que la evaluación probatoria es sumamente importante. Y el acceso, el acopio, la evaluación, la sistematización, el contraste, la oposición a los elementos probatorios van a ser evidentemente sumamente significativos. Vean, por ejemplo, en esta condición, en el ámbito de la afiliación, ¿correcto? Fíjense cómo es que la normatividad en el ámbito del Código Civil fue reformulada, decreto legislativo 1377, con respecto de la afiliación, por ejemplo, del hijo de mujer casada. Hoy por hoy ya no necesariamente se asume o se presume que sea del esposo.
Una condición que evidentemente puede ser positiva en función de que nuestra sociedad va evolucionando en este sentido. Hay muchas parejas que se separan, pero no se divorcian. Viene la gran condición negativa en el contexto procesal. ¿Y ese hijo entonces, hijo de quién es? Como que los hijos no tienen derecho a una identidad, como que no tienen derecho a un nombre, como no tienen un derecho a vivir en un ambiente familiar, porque sencillamente al legislador se le olvidó este punto. Vean por favor el contenido reformado del artículo 362 del Código Civil y se van a dar cuenta que en este tipo de situaciones el elemento probatorio, que normalmente ya no es impuesto, correcto, a nivel de presunción, sino en función de la autonomía de la voluntad de las partes, puede resultar y generar una condición de disfuncionalidad, sobre todo cuando se trata de la identidad de un menor. ¿Correcto? Estas diapositivas yo se las voy a trasladar, no se preocupen. Y esto entonces nos permite tomar en cuenta una serie de situaciones en todo tipo de procesos. Alimentos, en tenencia, en régimen de visitas, en situaciones de filiación, en situaciones de divorcio, en situaciones de liquidación de sociedades gananciales. Literal, el contexto procesal civil vinculado al contexto familiar es tan disfuncional, que aunque parezca increíble, las reglas no valen necesariamente por igual en dos procesos paralelos, a pesar de que de repente en esos dos procesos sean las mismas partes procesales las que están interviniendo. Entonces, ante esta condición, centrémonos en la evaluación de la prueba. Ahora, ya desde una perspectiva teórica, ¿correcto? Este bonito preámbulo inicial nos ha permitido detallar y enfatizar en la necesidad de poder detallar conceptos vinculados a la prueba. Y la prueba en realidad es un medio, ¿correcto? Es un elemento, es un mecanismo que sirve para buscar una verdad real en función de una verdad procesal. Y se tienen que vincular. ¿Correcto? ¿Quién conoce la verdad real? Las partes procesales. Pero recuerden que en función de sus intereses. Por lo tanto, como el juez no conoce, porque no tiene esa capacidad como para poder averiguar en un plazo inmediato esa realidad, tiene que evaluar elementos probatorios para acercarse lo más este, eh, oportuno a esta situación de hechos, ¿correcto? La prueba en realidad es también una actividad, es un conjunto de acciones, procedimientos en los cuales las dos partes procesales tienen que participar a efectos de presentar, producir, sustentar, viabilizar, cuestionar, impugnar o eventualmente inclusive delimitar. Recuerden que son las partes procesales las que actúan en función y acción de tutela de sus propios intereses y derechos. Los jueces son terceros imparciales, ¿correcto? Y es que viene una condición, y permítame la proyección a futuro. Mucho se habla de la oralización y normalmente yo escucho mucho el tema de las bondades de la oralización. Sí, la oralización es muy buena, es sumamente positiva, pero no creo posible que se pueda aplicar tan rápidamente en nuestro país por varias razones. La primera de ellas, no tenemos abogados formados en una cultura de legalidad. Si no me creen, vean todas las audiencias que salen en los canales de cable del Poder Judicial, en las cuales muchos de los abogados detallan y dicen, acabo de conocer a mi cliente. Señor juez, por favor, solicito la ampliación de la audiencia porque acabo de conocer a mi cliente. Pregunta, en un sistema de oralidad, ¿ustedes creen que eso sea posible? El juez les dirá que no. ¿Y por qué les dirá que no? Porque es obligación del abogado estudiar el caso y hacer una defensa diligente. Y no sería aceptable, salvo que digan, bueno, se presentó la defensa en el día. Sí, pero recuerden que en un sistema oral la formalidad en la defensa tiene que ser garantizada antes de siquiera ir a la etapa de presentación ante el juez. Es una situación sumamente referencial. La segunda de ellas,
En nuestro país, en el ámbito procesal civil y procesal civil familiar, las acciones de malicia y temeridad procesal no son sancionadas. ¿Por qué? Primero, porque normalmente se consideran que fueron ejecutadas por las partes de defensa legal y no por las partes procesales, lo cual es un error. Y dos, porque normalmente eso va generando cuadernillos separados, con un trámite totalmente diferenciado, tanto en lo administrativo, correcto, como eventualmente, ¿qué cosa? A un nivel de impugnación de una decisión, de un acto concreto. Esto, en la medida de lo posible, termina por provocar, ¿qué cosa? La desatención de esos actos maliciosos, de esos actos temerarios, y por eso es que normalmente no se sanciona. Y por eso es que muchos abogados, lamentablemente, abusan de estas situaciones críticas que perjudican el trámite de un proceso judicial. Y la tercera de ellas, la defensa técnica tiene que ser altamente eficaz y altamente técnica. En nuestro país, la gran mayoría de los abogados litiga literalmente de todo y para todo. Entonces, si nosotros vamos a ir a un proceso judicial muy especializado y el nivel de experiencia de ese abogado es limitado, lo más probable es que en el ámbito de la contradicción y la confrontación de argumentos en un procedimiento de oralidad, termine por, ¿qué cosa? Desacreditar la posición de defensa del cliente, garantizando, ¿qué cosa? Una mejor sustentación de la posición de la contraparte. Y ojo, por favor, a lo que estoy diciendo. Una mejor sustentación de la posición de la contraparte. No estoy diciendo que se garantizan los derechos de la otra parte. Estoy diciendo que por esta acción de acreditar, probar, desacreditar o cuestionar, la otra parte, mucho más, con una defensa mucho más técnica, podría, ¿qué cosa? Limitar la defensa tangible, objetiva, de un cliente y lo termina perjudicando. Ese es el gran problema de la oralidad, cuando no todos en nuestro país tienen la suficiente capacidad y condición para el desarrollo de este tipo de actividades, sobre todo en el ámbito judicial. ¿Correcto? Y por eso es que normalmente se suele considerar que la prueba es un resultado, ¿correcto? Que es analizada por el juez de forma conjunta, de forma dinámica, normalmente en la fundamentación de su decisión, la resolución, la sentencia. No existen elementos probatorios que no sean tomados en cuenta en una decisión judicial. Si el juez omite la justificación de alguna de ellas, lo tiene que hacer solamente en función de la acreditación y ponderación de otros elementos probatorios que de repente harían innecesaria su determinación. Pero si no existe esa condición, el juez tiene que analizar todos los elementos probatorios, aún inclusive aquellos presentados, como quien dice, por manotazo de abogado, porque tiene que desacreditarlas y tiene que decir, esta prueba no vale. Esta prueba no es funcional para la defensa técnica de las personas, ¿correcto? Por eso es que al final miren esta relación. La prueba como medio se presenta en tres niveles, como un indicio, como un elemento de prueba de parte y como un elemento científico o técnico. En otras palabras, cumple con tres cualidades, ¿correcto? Y cumple con una condición muy elevada, porque no cualquier situación procesal y judicial adquiere estas condiciones, ¿correcto? La prueba como actividad, entonces, permite que las partes procesales, ojo señores, en el uso y derecho de sus libertades, protección de sus intereses y defensa de sus derechos, puedan, ¿qué cosa? Presentar o exponer o eventualmente identificar y enfatizar, según lo quieran así, ¿correcto? Sus condiciones, porque va a depender. Hay muchas personas que pudiendo probar probablemente algunas condiciones, no lo pueden hacer por dos razones. Una, porque el trámite del proceso no involucra la evaluación de esos hechos, por ejemplo, en los alimentos. Todas las situaciones previas entre los progenitores no es relevante. Se evalúa las necesidades del alimentista y las condiciones de los progenitores. Esa es la parte referencial.
¿correcto? Por ejemplo, en otro tipo de situaciones, en elementos de filiación extramatrimonial, ¿se necesita acreditar? Ya no, porque basta con la acreditación de la prueba, ¿correcto? Suficiente. Y por eso es que normalmente la prueba como resultado, ¿correcto? Relaciona. El juez se convierte en un relator de los hechos para expresar una verdad judicial que lo acerque a una verdad material para efectos de justificar, valorar y sobre todo garantizar su decisión. Una mala decisión puede provocar, ¿qué cosa? Que una de las partes perjudicadas, aún siendo la parte demandante, es, por regla general, la parte que normalmente sale victoriosa, ¿correcto? Pueda perder. Entonces, en función de estos elementos, fíjense, señores, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Órgano de prueba. Es quien presenta la prueba, ¿correcto? Y esto es sumamente referencial. ¿Por qué? Porque van a haber categorías, porque van a haber diferenciación en los cuales se pueda identificar este elemento probatorio. Sobre todo a través de los medios de prueba para poder generar esta identificación. Y, por ejemplo, en la participación a nivel procesal en una acción judicial, fíjense lo que podemos tener. Declaración de parte, declaración de testigo, careo, prueba documental, pericia, inspección judicial. Declaración de parte es cuando una de las mismas partes procesales es la que detalla, relata de forma oral, sea en la audiencia, sea en un documento correcto, lo que ha sucedido para efectos de que el juez pueda evaluar. La declaración de testigo normalmente es una persona ajena a la parte, a la parte procesal, demandante demandado, es un tercero, ¿correcto? Puede ser familiar, puede ser conocido, puede ser una persona que no tenga ningún tipo de contacto con una de las personas, pero esa participación testimonial garantiza de alguna manera que esa persona ha tenido conocimiento, ha estado cerca o tiene un nivel de proximidad muy detallado con respecto de los hechos. Entonces, ante este tipo de situaciones, fíjense bien, es importante detallar esas declaraciones de testigos se pueden subdividir. No es lo mismo la declaración a nivel de testigo, por ejemplo, de un juez, que de repente era el vecino de una pareja, correcto, que participe en el proceso detallando lo que ha visto, evidentemente va a tener un nivel de convicción mucho más elevado. Dos, una persona que eventualmente es condenado o que se encuentra en una situación de detención por comisión de delitos, correcto, y todavía no ha sido sentenciado. No es la misma referencialidad, como tampoco es la misma referencialidad a la declaración de un menor. Y acá viene un gran error de interpretación en la práctica judicial peruana, porque se asume que la declaración de un niño ya de por sí es absoluta y que no existe nada más, y que la simple manifestación de voluntad de un menor ya de por sí genera tenencia, genera alimentos, genera todas las condiciones que se puedan imponer, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque recuerden que en una actividad probatoria esa declaración es una y que se tiene que evaluar en forma conjunta. Peor aún, los niños pueden ser sujetos a manipulación. Recuerden que pueden ser víctimas, ¿qué cosa? De alienación parental. Y la alienación parental es sumamente negativa y referencial en este tipo de situaciones. Entonces, ante estas condiciones, por favor, obsérvese que estamos ante una realidad totalmente diferente y muy significativa. Para ello, basémonos entonces en qué cosa, en la evaluación ahora del careo, la contraposición, correcto, en vivo, en directo. La prueba documental, un elemento que tiene que haber sido qué cosa, validado por un perito, pericia, inspección judicial, la propia certificación que puede hacer el juez en una situación particular, ¿correcto? Por ello es que estos elementos probatorios
tienen que ser evaluados en la etapa de saneamiento procesal que es previa a la ejecución de la audiencia. Y considerando entonces este tipo de situaciones, fíjense lo que vamos a ver ahora. Evaluación de pericia médico-legal, ¿correcto? Recuerden que en este sentido normalmente va vinculado al ámbito del trámite del proceso penal. Pero en un proceso civil, en un proceso civil familiar, la prueba de médico legista normalmente está vinculada a situaciones que atentan contra la libertad e indemnidad sexual. En cambio, la pericia psicológica sí se puede evaluar de forma general en varios tipos de procesos, pero recuerden que la pericia psicológica evalúa la personalidad. Ahora viene un gran detalle. ¿Ustedes creen que con media hora que un psicólogo entrevista a una persona ya conoce su personalidad? Ahí se van a dar cuenta que no es correcto. Los psicólogos detallan que para identificar la personalidad de un sujeto, se tienen que hacer al menos 3 entrevistas en el ambiente familiar del sujeto. 3 entrevistas en un medio laboral del sujeto. Porque no es lo mismo el comportamiento en casa que el comportamiento en el trabajo. Y eventualmente, ¿qué cosa? 4 situaciones de entrevistas en ambientes neutros, de repente en un consultorio. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden generar una exposición de su personalidad de forma natural. No todo el mundo se presenta. Hay nerviosismo, hay condiciones de ocultamiento, hay situaciones de violencia que se suelen escapar. Correcto, y por lo tanto conocer la personalidad no es una tarea tan sencilla. Quien diga que sí puede ser identificado inmediatamente se equivoca. Por eso es que normalmente cuando uno observa las pericias en el ámbito procesal civil familiar, casi todos están, ¿qué cosa? Con estrés. Todos. Viene la gran pregunta, ¿qué? ¿Todo el mundo entonces pasó por una mala situación justo en el momento previo a la pericia? No, pues. Hay que tomar en cuenta que este tipo de situaciones puede ser sumamente grave para las partes procesales. La pericia psiquiátrica, en cambio, es mucho más compleja. Y en nuestro país, en todas las cortes superiores de justicia que tenemos, solamente una corte tiene psiquiatras, la Corte Superior de Justicia del Equilibrio. Muchos dirán, ¿por qué el Poder Judicial no tiene? Porque en realidad, como está vinculado y asociado al ámbito, sobre todo penal, es el Ministerio Público el que ejecuta este tipo de evaluaciones, no el Poder Judicial. ¿Correcto? El Poder Judicial, el Ministerio Público es el que debe probar la eventualidad, ¿qué cosa? De que un sujeto que ha cometido un presunto delito actuó con dolo. Esto es libre de toda influencia o condición psiquiátrica negativa. Porque evidentemente una persona con esquizofrenia no puede ser condenado. Tendrá que asumir otro tipo de situación o tratamiento médico, ¿correcto? Entonces, el Poder Judicial no tiene que acreditar eso. Por eso es que normalmente se suele pensar que el Poder Judicial está en limitación. No, para eso tienen los psicólogos, ¿correcto? Que cumplen funciones totalmente diferentes. Sin embargo, viene una gran condición. Los psiquiatras son médicos y los psiquiatras tienen que tener laboratorios de muestras genéticas, laboratorios de muestras de sangre, laboratorios que puedan acreditar qué cosa, situaciones neuronales. Y en nuestro país eso no es viable. No es viable porque no los tenemos, ¿correcto? Ni siquiera los hospitales públicos tienen este tipo de tratamientos y niveles de evaluación para pacientes. Imagínense el sistema judicial que tiene sus limitaciones presupuestarias. No estoy hablando que el Poder Judicial haga mal, estoy diciendo que el Poder Judicial tiene limitaciones presupuestarias, tiene limitaciones institucionales, tiene limitaciones, ¿qué cosa? De carácter administrativo que evidentemente limita la actividad de los órganos judiciales. Sí, pero más que todo por una acción externa a la actividad de los jueces. Y por eso que las inspecciones judiciales resultan significativas, porque aunque parezca increíble, al tomar en evidencia y de modo directo una situación, pueden ser mucho más eficaces que cualquier otro tipo de referencias. ¿Correcto? Por eso es que va a ser sumamente importante entender en cuenta qué cosa, que podemos tener medios de prueba atípicos.
y son aquellos que no fueron previstos en el Código Procesal Civil, pero que se evalúan de forma equivalente, que se analizan de forma muy significativa para efectos de poder garantizar. ¿Ya? Entonces, estamos ante una condición muy referencial en las cuales en los últimos años, sobre todo en los años de pandemia, hemos podido generar nuevos tipos de pruebas atípicas. Les voy a mencionar algunas. La primera de ellas, comunicaciones privadas o pantallazo de WhatsApp. El Tribunal Constitucional los ha validado, sobre todo en situaciones de conflicto familiar. La razón es muy simple. La víctima, por ejemplo, de un adulterio, la víctima de violencia familiar, no tiene otra manera de acreditar una situación de vulnerabilidad. No tiene cómo ponerse en forma equivalente a un eventual agresor en el trámite de un proceso judicial para efecto de validar sus derechos. Esa referencia hace posible y validó la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? El registro de actos de personas vinculadas con el entorno familiar. Por ejemplo, las situaciones de violencia familiar entre cuñadas. Acá hay una característica muy particular. Las cuñadas suelen no vivir en el mismo bien inmueble. Como no viven en el mismo bien inmueble, la norma que genera la legislación de violencia familiar las excluye. ¿Correcto? Y aunque sean familia, al no tener una vinculación directa, no forman parte de este tipo de situaciones de violencia familiar. Un defecto evidentemente de interpretación de la norma, porque entiéndase que hoy por hoy en nuestro país están tuteladas todas las situaciones familiares extendidas. La mejor referencia es el caso Reinaldo Schultz, expediente del Tribunal Constitucional el 09332-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Y tercera situación, el comportamiento positivo de algunos familiares. Por ejemplo, y esto está reconocido en el Código Civil, para que vean que esto es una complementación de lo que ya está escrito. ¿Correcto? No es nada nuevo. Ejemplo, si los abuelos toman conocimiento de la existencia de un nieto y se relacionan con el nieto y tienen familiaridad con el nieto puede plantear, ¿qué cosa? Su vinculación filiatoria por reconocimiento implícito de los abuelos, ¿correcto? Esto se llama estado familiar y es garantizado, sobre todo cuando los progenitores no lo quieren reconocer, ¿correcto? Ante este tipo de situaciones, volvamos a tomar en cuenta la evaluación, por ejemplo, de los testimonios. ¿Por qué enfatizamos los testimonios? Porque aunque parezca increíble en el ámbito civil familiar, sobre todo en el civil familiar, los testimonios son los elementos probatorios más extendidos y numerosos. ¿Correcto? Para que un testimonio entonces tenga un nivel de validez, un nivel de objetividad muy referencial, tiene que cumplir tres condiciones. Primera, ausencia de condiciones subjetivas, persistencia en la incriminación y una corroboración. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Los testimonios no pueden, pues, contener denuncias falsas. Me quiso matar. Muy bien, señora, vamos a protegerlo. ¿Cómo le quiso matar? Me amenazó por teléfono. ¿Y dónde se encuentra el señor? Ah, el señor está en España. Como que eso no tiene una garantía suficiente. Correcto, salvo que diga, me está amenazando con matarme o asesinarme a través de sicarios, que hoy, lamentablemente, eso pudiera validarlo, correcto, pero ese tipo de exageraciones pueden ser negativas en la defensa de una persona, sobre todo en lo procesal, correcto. Denuncias imprecisas. Me quieren matar. Muy bien, ¿quién? No sé. No, es que tiene que haber algún nivel de vinculación. Bueno, me quieren matar algunas personas. ¿Quiénes? Hay que delimitarlos. Hay que tratar al menos de proyectar quiénes podrían hacerle esa situación negativa. ¿Para qué? Para evitar las situaciones de malicia procesal y sobre todo las situaciones en las cuales una eventual acción judicial no termine, pues, ¿qué cosa? En una condición negativa de
improcedencia, ¿correcto? Porque puede generarse este tipo de referencia. Entonces, ante estas condiciones, ¿qué es lo que también se toma en cuenta? Sobre todo las condiciones de las personas que ejecutan estos testimonios, ¿correcto? La acreditación de que no existan móviles espurios. Por ejemplo, están en una situación de amenazas constantes o una situación de violencia familiar, evidentemente esta acreditación puede ser un poquito más objetiva en la acreditación a través de mensajes, llamadas, situaciones de amenaza o inclusive de manipulación de familiares. Se pueden acreditar, ¿correcto? Y sobre todo porque en los testimonios tiene que haber un relato más o menos coherente, sin lagunas, sin imprecisiones y sobre todo sin generar un nivel de detalle tan exacto que ya parezca, ¿qué cosa? Un discurso aprendido. ¿Correcto? Porque se suele presentar este tipo de condiciones. La persistencia en la incriminación eventualmente acá nos permite desarrollar ¿qué cosa? El hecho de que se presente en varias oportunidades el testimonio, en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Si existe una correlación entre estas declaraciones, evidentemente hay un mayor nivel de acreditación de los hechos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la misma persona está detallando lo que ha ocurrido. Ahora, ¿esto puede cambiar? Claro que sí. Los niveles de victimización son totalmente diferentes. Una persona adulta, mesurada y que eventualmente tenga un nivel o capacidad de repente personal, profesional, etcétera, puede recordar con un mayor lujo de detalles algunas situaciones. No es lo mismo que la testimonial de un menor, que de repente en el tiempo cambia, que de repente la testimonial de una persona, ¿qué cosa? Joven o de repente adulta joven, que probablemente por situaciones del pánico, del miedo, no es que se contradiga, pero de repente expone una cosa, luego amplía o reduce, ¿correcto? Pero ojo, sin generar contradicciones. Entonces, son situaciones disfuncionales que se toman en cuenta. Pero en estos niveles hay que tomar en cuenta que la víctima a veces puede representar alguna situación negativa, estrés, intimidación, pánico. Hay que tomar en cuenta todo eso. Y por eso que se pide que normalmente los relatos tengan una lógica, tengan un nivel de coherencia. ¿Qué es lo que suele pasarse, por ejemplo, en testimonios de víctimas de violencia sexual? Normalmente nunca repiten la misma continuidad de hechos. Normalmente, en la medida en la que va pasando el tiempo, extienden los hechos. Y ojo, escúchenme bien, extienden los hechos. No significa que exista contradicción, no significa que estén manipulando su declaración. Lo que significa es que poco a poco el temor, el nivel de miedo, pánico que mostraban va reduciéndose y por lo tanto van recordando mucho más y amplían lo que inicialmente detallaron. No hay contradicción, porque es el mismo discurso, hay una lógica, hay una condición coherente, pero eso es lo que se trata de garantizar. Y finalmente, bueno, la corroboración periférica, porque recuerda, los testimonios no son los únicos elementos probatorios, estos se tienen que actuar de forma, orgánica con otros elementos probatorios. Prueba extemporánea, generalmente fuera del trámite usual de la inclusión de un elemento probatorio en el proceso judicial. ¿Correcto? Les doy un ejemplo sumamente sencillo. ¿Recuerdan el trámite de Alejandro Toledo? Recuerdan que cuando salió una declaración de uno de los funcionarios de Odebrecht indicando que tenía una coima de 30 millones de dólares, ese fue un hecho totalmente nuevo para todo el mundo. Por lo tanto, ese elemento probatorio sí se puede incorporar al trámite, en este caso procesal penal, correcto, ya ejecutado. Es un elemento probatorio que surgió mucho después del trámite inicial, correcto. Entonces, son situaciones muy particulares y que por eso permiten que el trámite de un proceso judicial, cuando el juez no tiene la plena convicción por los elementos presentados por las partes, ejecute una prueba de oficio. Pero eso tampoco es una situación arbitraria ni tampoco tan desmedida de parte del juez, ¿correcto? Si existe suficiente capacidad para evaluar varios elementos probatorios, correspondería entonces indicar
no es que exista en número una condición negativa para que el juez pueda presentar un elemento probatorio de su parte, en prueba de oficio. Pero recuerden que esos elementos probatorios, si generan contradicciones y las contradicciones son muy elevadas, evidentemente justifican su participación. ¿Correcto? Por ello, es sumamente importante entender cuándo y cómo es que se desarrolla la actividad probatoria, sobre todo en el ofrecimiento de pruebas, en la admisión, en la actuación, en la valoración. Recuerden que todos estos elementos van a generar una condición que está muy bien detallada en el Código Procesal Civil y en las normas particulares para los otros procesos, ¿correcto? Por ejemplo, en la forma de presentación del elemento probatorio, en el cuestionamiento inicial de la contraparte, esto es en la etapa de saneamiento, ¿correcto? El nivel de argumentación que se puede exponer sobre un elemento probatorio, la valoración por parte del juez en la decisión, la motivación, la impugnación, la valoración probatoria de parte del órgano revisor. Recuerden que los órganos revisores tampoco es que pueden revisar todo el proceso. Es centrarse en algún aspecto detallado en la impugnación. ¿Correcto? Y esta actividad probatoria se basa principalmente en la complementación de 3 principios de carácter procesal constitucional. ¿Correcto? Hoy por hoy, la complementación del principio de convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad se desarrolla en función del principio y libertad de probar, en el principio y derecho a contradecir una prueba, en el principio y pertinencia de acreditar una prueba, en el principio de utilidad de la prueba, en el principio de conducencia, en el principio de comunidad de la prueba. Recuerda que todos los elementos probatorios tienen un porcentaje que incide en la decisión judicial. Y finalmente, ¿qué cosa? En la facultad discrecional del juez. ¿Correcto? Esto se basa sobre todo en la complementación de lo detallado por el Tribunal Constitucional en las sentencias 6712-2005 habeas corpus, en la sentencia 1014-2007 habeas corpus, ¿correcto? En la que garantizan que las partes procesales tienen derecho a ofrecer medios probatorios, ¿correcto? Tienen la posibilidad de contradecir esos elementos probatorios y sobre todo para poder tomar en cuenta que se puede presentar pruebas anticipadas o eventualmente se puede, ¿qué cosa? Ejecutar el acopio de elementos probatorios de una manera preliminar al trámite de un proceso, porque evidentemente las circunstancias pudieran registrarse de una manera especial. Para ello, hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de prueba: prueba ilícita, irregular, prueba nueva, ¿correcto? Recuerden que todas estas situaciones están detalladas no solamente en el trámite del proceso civil, pueden también verse en un contexto sumamente especial en lo constitucional, en lo procesal laboral y en lo procesal penal, ¿correcto? Por ello, por ejemplo, fíjense qué es lo que se necesita para acreditar una actividad probatoria: insuficiencia probatoria. De nada me sirve presentar una serie de documentos que no tengan vinculación con los hechos. Y ese es uno de los grandes errores en los procesos judiciales, sobre todo de carácter civil, que creen que presentando 100 elementos probatorios ya existe una convicción. No, basta con uno, dependiendo del caso, ¿correcto? Por ejemplo, en una afiliación de impugnación de maternidad, está la prueba biológica. El que contradice la imputación de una paternidad dice: acá está la prueba biológica. Yo me hice la prueba biológica y me someto a la prueba biológica que ordena el órgano judicial. 2 elementos probatorios. ¿Qué creen que podría decir el juez? ¿Qué creen que podría decir la contraparte? No, pero tú eres el padre, yo solo he estado contigo. No, está el elemento probatorio científico que desacredita esa condición. La prueba testimonial vale menos que una prueba científica, ¿correcto? Esto evidentemente para poder enfatizar el concepto de la duda razonable, sobre todo cuando se ve el contexto penal respecto de la inocencia. Las pruebas anticipadas y la valoración de los tipos de pruebas anticipadas, sobre todo pruebas testimoniales, sobre todo cuando se trata de menores, por ejemplo, o víctimas, cámara de Gesell, la evaluación pericial, el careo entre personas, porque de repente este tipo de participación es eventualmente complicado, porque residen en el interior del país, porque de repente las condiciones de salud son idóneas, de repente porque es una persona muy mayor de edad, ¿correcto?
Todo esto termina por provocar una serie de factores que inclusive permiten demostrar la prueba preconstituida en función, por ejemplo, de la casación 0787 del 2020 de la Corte Suprema en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque hay pruebas que pueden ser irrepetibles, ¿correcto? En función de su ejecución, en función de su acreditación. Es irrepetible, ¿correcto? Y esto también nos permite detallar que existen pruebas ineficaces, sobre todo aquellas que no logran demostrar ningún elemento o condición valorativa importante respecto de la acreditación de un petitorio. Y las pruebas alternativas. Normalmente, cuando se generan dos situaciones en las cuales pudieran presentar algún tipo de condición que pueda ser esclarecida. Les doy un ejemplo sumamente sencillo, ¿correcto? Muchas personas que ejecutan actos de violencia en el interior de sus hogares amenazan a sus parejas con acciones con terceras personas, generalmente otras parejas, y suelen condicionar, suelen provocar situaciones sumamente negativas a la pareja con exhibiciones o videos o situaciones fílmicas o de imágenes, evidentemente en las que se exponen en la condición negativa. Y ese elemento probatorio puede servir para un proceso penal como para un proceso civil, por ejemplo, en una demanda de divorcio, adulterio, como de repente en el ámbito, ¿qué cosa? Penal, una situación de violencia psicológica. Y esa prueba va a tener una diferenciación totalmente especial. Con lo cual, ahora ya nos damos cuenta que tenemos una serie de elementos vinculados a la actividad probatoria, todas estas ya han sido expuestas, y que nos permiten decir, la prueba no es un elemento tan limitado y tan pequeñito en el ámbito procesal civil, pero la prueba tampoco tiene que verse desde una perspectiva totalmente diferenciada de lo penal, de lo constitucional, de lo laboral. La prueba, hoy por hoy, garantiza la legitimidad, funcionalidad del sistema de impartición de justicia. ¿Por qué? Porque los órganos judiciales se basan, sobre todo, en lo que se evalúa para efectos de generar una condición argumentativa en sus decisiones judiciales. Ese es el Estado de Derecho, y ese es el Estado de Derecho que nos permite decir que la prueba adquiere una importancia sumamente elevada en estos momentos. Señores, muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para efectos de ejecutar el desarrollo de algunas preguntas. Encantado de poder atenderlos. Muchísimas gracias por estar presentes. Sí, doctor, muchas gracias por la presentación. Hay algunas preguntas por parte del público de YouTube y se las voy a leer. La primera dice, dice, ¿por qué el juez no ordena el inventario de todos los bienes y el reparto de las rentas? Pero es que hay que ver de qué proceso se trata. En un proceso de administración judicial de bienes comunes en copropiedad. Eso es totalmente distinto. Ahí si se dan cuenta, eso va a determinar. Pero recuerden, se trata de un proceso civil. El juez no puede actuar de motu propio. El juez actúa en función de lo que le requieren. Por lo tanto, son las personas quienes tienen que plantear esto, ¿correcto? Y eventualmente las partes que se sientan afectadas tendrán derecho a oponerse. Pero recuerden, eso es parte de su capacidad y de su condición de ser parte procesal, en este caso de accionante. Listo, aquí hay otra pregunta y dice, en un proceso de división y partición del dinero que dejó un causante, ¿es admisible una pericia contable para acreditar repartos anterrealizados por parte de alguno de los coherederos? Va a depender del caso. Lamentablemente, cuando nosotros vemos situaciones sucesorias, lo que tenemos que tomar en cuenta es que normalmente la liquidación de la masa sucesoria es mucho tiempo después de ¿qué cosa? De la muerte del causante, ¿correcto? Entonces, recuérdese que cuando muere el causante, lo primero que se tiene que hacer es ¿qué cosa? Generar una información suficiente para identificar todos los elementos que forman parte del patrimonio del causante en una masa sucesoria.
identificar quiénes van a ser los sucesores forzosos, porque en nuestro país el 99% de casos genera sucesión intestada. Y en función de eso, es que recién viene, ¿qué cosa? La liquidación a petición de uno de ellos. Suele pasar que no lo plantean, ¿correcto? Entonces, hasta que se suela generar la petición, literalmente ese patrimonio puede ir variando. Y recuérdese que durante ese tiempo, ese patrimonio es una persona jurídica. Tiene sus propias características y condiciones. Y, por ejemplo, tributa. Por lo tanto, no va a ser el mismo factor, ¿correcto? No va a ser el mismo factor. Tiene que ser considerado en su momento. Por eso es que es muy especial el análisis de las situaciones sucesoras. Sí, doctor, tenemos otra pregunta y dice, ¿es inejutable un acta de conciliación que contiene obligaciones de hacer debidamente detalladas, pero no establece el plazo para su ejecución en materia civil? Bueno, al respecto, permítanme decirle algunas cosas. Las conciliaciones no sirven para nada. Disculpen que les malogre el tema de cultura de paz y todo lo demás, pero las conciliaciones nunca sirven para nada. En el ámbito familiar, las conciliaciones podrán servir en unas cuestiones patrimoniales. Las conciliaciones, inclusive las condiciones que se pueden resolver en una situación arbitral, son sumamente eficientes. Pero en el ámbito familiar es imposible, ¿correcto? Ahora bien, si una situación generada en un acta de conciliación no se cumple, se va a un proceso de ejecución. Viene la gran pregunta, ¿y el juez tiene que revisar el contenido del acta, del acta de conciliación? No, tiene que ejecutarla. ¿Correcto? No la evalúa. Y puede que las partes hayan dicho, no sé, pues, ¿sabes qué? Cada 4 años en año bisiesto nos vamos de viaje, o me pagas tanto monto de dinero, no lo va a evaluar el juez. Y ahí es donde vienen los grandes problemas con la ejecución de actas de conciliación, porque las partes lo firman, primero, porque al conciliador poco le importa lo que digan las partes. Finalmente, lo que importa es el documento. Y si las partes ya venían en una situación de conflicto familiar, ¿ustedes creen que con un acuerdo van a garantizarlo? Vean todo lo que sucede en la vida real y que permite detallar, fíjense señores, cada vez que un conciliador dice, cultura de paz, que la conciliación funciona, mire, yo tengo 14.000 casos conciliados. Sí, esos 14.000 casos conciliados, esas 14.000 actas de conciliación, son 14.000 expedientes judiciales. Normalmente todos los expedientes judiciales que llegan al Poder Judicial contienen un acta de conciliación que dice que no funciona. Sí, doctor, hay otra pregunta y es, la prueba documental que tiene mérito ejecutivo, ¿cómo lo es el pagaré? Es una prueba íntegra y su error perdería eficacia, por ende, solo nos quedaría acudir a la vía causal. Sí. Ese es el típico ejemplo que les había indicado, como por ejemplo la prueba científica, ¿no? Tienes el pagaré. Acredita que ese pagaré no existe. Es imposible. Es una prueba contundente. Por eso que el proceso es ejecutivo. Es sencillo. Dime usted por qué no has querido cumplir. No me tienes que decir por qué no has querido, ¿qué cosa? Acatar lo que tú solito te has comprometido a ejecutar. Ahí te das cuenta que ese elemento probatorio es contundente. Y eso ya fue establecido, ¿qué cosa? En 1991. Es una referencia que nos permite decir, hay situaciones procesales en donde los elementos probatorios son tan contundentes que no se necesita ir por la tangente, ¿correcto? El gran problema es que por una cuestión de formalidades y desarrollo de algunas situaciones garantistas, los procesos de ejecución le están permitiendo a los demandados justifícate. Y el propio Código Procesal Civil no dice que se justifique, dice que cumplan. Es totalmente distinto. Tenemos otra pregunta y dice, doctor, ¿cómo se puede oponer a la enésima prueba de oficio en un proceso de tercería? Primero lo primero, enésima prueba de oficio, nunca pueden haber tantas pruebas de oficio. Normalmente las pruebas de oficio son muy excepcionales. Son muy excepcionales. Si es que tenemos varias pruebas de oficio,
ya inclusive podríamos cuestionar a ese juez. ¿Por qué? Porque evidentemente está actuando bajo una condición, ¿qué cosa? Totalmente desproporcional entre las partes. Eso es peligroso, ¿correcto? Normalmente la prueba de oficio es una situación excepcional, cuando el juez no tiene, ¿qué cosa? La suficiente certeza en la evaluación de los elementos probatorios presentados, y por eso es que él debe ejecutar. Y eso no significa que a cada rato pueda hacerlo. Sí, doctor, tenemos una última pregunta y dice, doctor, ¿qué se puede hacer cuando el informe pericial no es objetivo, porque no refleja la realidad del menor y lamentablemente tiene mucho valor probatorio en casos de tenencia? Es el elemento típico normalmente cuando se presenta en situaciones de alienación parental, en situaciones de violencia familiar, en situaciones de manipulación para limitar la tenencia compartida, etc. Bueno, en ese tipo de situaciones, recuerda lo que les estaba indicando. Las pericias psicológicas miden, ¿qué cosa? La personalidad. Y la personalidad no se mide de forma inmediata. Nada de que yo a la primera vista ya hago una escaneada y ya sé cómo es la persona. Eso no existe. ¿Correcto? Eso no existe. Eso es una situación sumamente negativa en el ámbito de lo objetivo. Los psicólogos tienen que conocer a las personas y conocerlos en diferentes ambientes, porque no todo el mundo reacciona igual. Yo le pregunto, señorita, ¿usted se comporta igual con sus amigos o en una relación familiar con sus abuelitos o de repente en su trabajo? ¿Se comporta igual siempre? No, ¿sí o no? Y no significa que haga pues cualquier tipo de situación totalmente opuesto radical, no. Pero es que hay maneras. Las personas se comportan de una manera en su trabajo, de otra manera en su centro de estudios, de otra manera en el entorno familiar. Muy distinto es que se comporten a las 8 de la mañana cuando ya tienen que irse a trabajar o a las 7 de la mañana y otra muy distinta es cuando ya vienen a las 11 de la mañana después de todo un día de trabajo. ¿Correcto? Entonces, en ese tipo de situaciones, las pericias psicológicas, como no pueden tener un informe de objetividad automático, porque esto no es por culpa de los psicólogos, es por culpa del sistema que no nos da tantas facilidades como para poder demostrar algo. ¿Qué pueden hacer las partes afectadas en este tipo de situaciones? Tienen que ir a un peritaje de ellos mismos, o sea, contratar a un psicólogo para efectos de poder identificar cuáles son los puntos para atacar el informe pericial expuesto ante el juzgado. Y sobre esa base, decir, señor juez, su informe pericial dice ABC, pero yo tengo un informe pericial que contradice esa prueba, indicando que falta esto, que falta esto. Por favor, si yo estoy presentando un elemento que cuestiona su elemento probatorio, por una cuestión de objetividad, usted someta a una tercera prueba para efectos de poder ampliar, mejorar o de repente, ¿qué cosa? Evaluar mayores elementos de convicción para efectos de que se determine en esta tercera prueba pericial, ahora sí, de oficio, ¿correcto? Los parámetros con los cuales el psicólogo puede evaluar. Y eso va a ser mucho más positivo. Sí, doctor, esas han sido todas las preguntas por parte del público. Agradecerle de parte de B-Lawyer por la presentación del día de hoy, que ha estado muy interesante y muy interactiva. Y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Permiso. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias.